Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. De antemano y como ya se ha vuelto habitual, quiero agradecer a todas aquellas personas que se han seguido vinculando emisión tras emisión y a cada una de las plataformas donde ahora se distribuyen y emiten los diferentes contenidos. Mil gracias a las personas que se han suscrito, compartido, le han dado like y han activado la campana de notificaciones en el canal de YouTube En órbita podcast. Mil gracias a aquellos que se han vinculado en el grupo público de Facebook que es Viaje Astral y Sueños Lúcidos con Enfoque Diferencial. Y mil gracias a todas las personas que ahora están integrándose y participando en el canal de Telegram Diario Viajero Astral / Diario Viajero Astral. Mil gracias a todos ustedes por la participación y atenta atención. Para entrar en materia hoy, mis queridos podescuchas, quiero dividir, si me lo permiten así, el programa no solo en varios capítulos, forzosamente por la extensión, la cantidad de datos, información relevante contenida en el mismo, sino además también a efectos literalmente comerciales, lo voy a decir, por lo que aquí se va a ofertar u ofrecer, no en términos de depuración de contenidos o servicios adicionales o en un mero afán de resultar efectistas. Contrario a la opinión popular, el curso que yo imparto, el curso OB, es uno solo y único, es el mismo desde el año 2016 a la fecha, es individual, personalizado, con horario flexible, sigue activo, y lo que se ha desarrollado entre los años 2021 a la fecha, 2025, han sido un conjunto de talleres que no sobrepasan 5, pero todos están vinculados. Aquellos que han escuchado con atención el podcast se darán cuenta rápidamente que cada uno de estos talleres, incluyendo el último sobre testeo y prueba de tecnología SAN, están vinculados al objetivo central del curso, que es entender, practicar con cierta regularidad y eficiencia la OB y hacer una exploración más allá de estos contenidos, es decir, entendiendo que al final la OB, por ejemplo, es solo un medio para un fin, ¿cuál? El que cada quien tenga de manera individual en su haber. Dicho esto y aclarado, mis queridos podescuchas, el tema que quiero presentar hoy es la prueba y testeo de un método. El método oficialmente podríamos llamarle como el método de Racil y Rykov, que son dos autores, el primero checo o de origen checo, el segundo ruso. En el caso de estos dos autores, ambos ya fallecieron, el primero en el año 2011, en el otro ahorita les precisaré la fecha, pero el punto es que desarrollaron una serie de investigaciones bastante interesantes que primero partían de hipnosis, ojo, clínica experimental en condiciones de laboratorio. Y tengo que empezar haciendo una salvedad por una simple razón. Hay mucha confusión en relación al neuropsicólogo y psiquiatra de origen ruso, Vladimir Rykov o Vladimir Leonovich Rykov, por una simple razón. A mediados más o menos del año 2017, una empresa que se dedica a vender programas de coaching de vida, a programas tipo Mindfulness, que mezcla un poco de PNL con ideas generales de hipnosis de circo o espectáculo, hay que decirlo con claridad, pues empaqueta y saca un programa express en una serie de CDs, probablemente, no sé, supongo que porque no había ni patente sobre este método ni similar, y se comercializó desde el año 2017 a la fecha, bueno, hasta más o menos mediados de 2019, 2020, como el efecto Rykov. Y obviamente se aprovecharon de esto las personas que bien o mal enseñan programación neurolingüística, que bien o mal están en estos cursos de abundancia y ley de atracción, ley de secreto, y básicamente, como decimos en Colombia y Latinoamérica, hicieron toda una empanada mental en relación a lo que era un trabajo no solo riguroso y serio, sino con unas implicaciones demasiado importantes y potentes, independientemente del fenómeno OB o independientemente del campo de la parapsicología y los estudios de ESP o percepción extrasensorial. Y ya entraré más en detalle. ¿Cuál es la invitación entonces, mis queridos podescuchas? Si cualquiera de los que está escuchando nuevos en el canal o en cualquiera de las plataformas donde se emite el contenido desea tomar el curso, no hay ningún problema. Pueden así hacerlo. El curso, vuelvo y repito, entrega fundamentos y bases, creo yo, bastante buenas y específicas, no solo para entender realmente este fenómeno a fondo, sino para ganar regularidad y frecuencia, que creo que es lo que buscamos. Contrario a las ideas que pululan allá afuera en relación a cosas como control y conciencia y cosas de esas. 2. Independientemente de los talleres y del último de prueba de tecnología o testeos, que ahora se hacen de forma individual por temas de agenda laboral de todas las personas, incluido este servidor que también pues trabaja, se ha concebido entonces ya como el único servicio adicional que próximamente se va a actualizar en la página web, que es la experiencia fuera del cuerpo.info,
el desarrollo y la práctica asidua del método de Rizil-Raikov. Este método, mis queridos podescuchas, se centra ya no en un protocolo o en un procedimiento de hipnosis. No estoy facultado, no soy hipnoterapeuta clínico ni similar, pero afortunadamente sí hay un trabajo organizado en el cual hay un conjunto de técnicas, debo decirlas, no son mías, al igual que en el curso B, donde se le explica y se le entrega el contexto histórico y el origen de cada técnica a cada participante para que entienda de dónde proviene, qué funciona, qué no y por qué. En el caso de lo que será la prueba del método de Rizil-Raikov, es simplemente una forma de acelerar la curva de aprendizaje, no solo en la aducción de fenómenos OB. El punto aquí interesante es que tanto Rizil como Raikov se interesaron no tanto en el desarrollo de la percepción extrasensorial ni similar, sino de los fenómenos que estaban conectados o relacionados entre sí. Ejemplo, la visión remota y las experiencias fuera del cuerpo. En algunos de los podcasts ustedes me han escuchado varias veces la afirmación según la cual está mucho más emparentado en el caso de lo que sea la experiencia fuera del cuerpo a fenómenos y procesos bastante específicos como las SMs o experiencias cercanas a la muerte, pero junto a estas los procesos de visión remota. Cuando la gente comienza a revisar medianamente no solo los manuales, por ejemplo el Gateway Experience o del proceso de puerta de enlace, entienden rápidamente que una de las conclusiones a las que llega el mismo Robert Monroe después de disolver el MIAS y después de separar sus empresas en plural, por ejemplo Interstate Industries, que se volvería la marca comercial Emisin y demás, es que a la luz de sus investigaciones y sus resultados tanto experimentales como experienciales, reconoce rápidamente que bajo ese nuevo esquema de interpretación, de análisis de lo que le pasa a la conciencia y de lo que es, de sus atributos y sus rasgos, no tiene ya mucha cabida o sentido hablar de cosas de manera aislada o individual, como si por un lado fuese la experiencia fuera del cuerpo, por otro lado fuese los procesos de visión remota y por otro lado fuese cualquier otro tipo de proceso que ha sido catalogado a la fecha o de fenómeno como parte, valga aquí la redundancia, de toda la fenomenología de los fenómenos de percepción extrasensorial o PSI, que actualmente se siguen investigando en diferentes instituciones académicas, por cierto, en Estados Unidos, académicas, por cierto, en parte de Europa, particularmente en Inglaterra y en Canadá también, aquí para los países del norte. ¿Y qué se ha hecho? Ahora se conoce eso como estudios de cognición anómala o de fenómenos anómalos. Sin embargo, aquí lo interesante es que se desarrolló un método nuevamente hacia mediados de los 70, mis queridos podescuchas, que permitía, escuchen bien, potenciar la ocurrencia y regularidad con que se podrían producir tanto procesos de visión remota como de OB, porque estos experimentadores, tanto Rizil, el investigador checo que de hecho era un doctor en bioquímica, como en el caso del neuropsicólogo y psiquiatra Raikov, entendieron rápidamente el atributo no local de la conciencia, del cual por cierto aquí ya hemos hablado al margen de los protocolos, y entendieron también, sin saber que hacia mediados de los 70 y finales de los 80 se desarrollaría una serie de programas de investigación, tanto del lado de lo que se llamó hasta entonces la cortina de hierro, la antigua URSS, como del otro lado en Occidente para el caso de los Estados Unidos con el programa inicial SCAN8, que está muy vinculado a la historia del desarrollo reciente de lo que fue la visión remota científica o RCB por sus siglas en inglés, de visión remota controlada o en laboratorio. De hecho, para aquellos que no lo recuerdan muy bien, en el caso del famoso programa de SCAN8, este era una traducción y un acrónimo de escaneo por coordenadas. Y por eso se asumió que estos procedimientos y las técnicas involucradas en los mismos simple y llanamente no se debían o no se podían enseñar a la población civil en general. Independientemente de cómo lo vendió luego el Instituto Monroe, que hay que decirlo, se convierte en un instituto nueva era por las razones ya antes expuestas, y que muy similar a esta empresa de la que les hablé al inicio, que es una empresa de hecho con sede en Londres, londinense, que se llama Inspire 3 o Inspiración 3 o Inspirar 3, pues se montaron sobre hombros de gigantes, de pioneros, de aventureros y exploradores auténticos de la conciencia y además donde también habían científicos para vender y decir cualquier cosa. Entonces, mis queridos podescuchas, hoy vengo a hablarles y a proponerles a todos aquellos que estén interesados
en aprender una forma de visión remota no científica, no basada en el esquema de coordenadas que es lo propio de los protocolos. Se afirma que uno de los fundamentos es la revisión y la retroalimentación en los trabajos de visión remota, claramente cuando se trata de verificación de datos supuestos, sabidos u obtenidos en estos procesos de VR. Sin embargo, me gusta bastante el enfoque, por ejemplo, de un visor remoto contemporáneo que conoce obviamente el trabajo de Daines, de David Morehouse, de Joe McMonigal, de Pat Price, de Ingo Swann. Tuvo algún vínculo con Harold Puthoff en su momento y Russell Tarr, que es Sean McNamara. Sean McNamara, que tiene el grupo y el libro de 2020 conocido como Señal y Ruido, Signal and Noise, y que además ha estado colaborando recientemente con un grupo de investigación de precognición aplicada en Estados Unidos conocido como APP, que son los mismos que tenían el track de visión remota hasta el año 2017 de 40 minutos ajustado para sesiones de VR. Sean afirma es indispensable entender que al final la visión remota, independientemente de implicaciones, sí puede y sí debe ser enseñada, porque entendemos al final que es solo un medio más para fines específicos individuales que cada quien puede desarrollar como mejor le plazca. Y en ese sentido, dice él, esto va más allá de una mera locuración o suposición. La VR no es tan diferente de la OV. De hecho, lo dice Sean en la apertura de su libro Signal and Noise. Empiezo practicando porque quería tener cierta frecuencia y ganar regularidad en la ocurrencia de experiencia fuera del cuerpo y entenderlas tanto como me fuese posible. De allí doy un salto a lo que sería otros fenómenos PSI. Específicamente me interesaba, lo dice él, Sean, no yo, la telequinesis. Y posteriormente me encuentro con el aprendizaje de la VR, que dentro de las diferentes clasificaciones y tipos de visión remota que hay, entendí que se podía enseñar independientemente de los protocolos fijos o establecidos o estandarizados, y que se podía innovar e integrar nuevos elementos. Lo que la gente ignora, y el motivo por el cual hoy les estoy hablando de este autor McNamara, mis queridos podescuchas, es porque este sí tuvo encuentro cercano y de hecho comienza a intercambiar correspondencia y se convierte parcialmente en estudiante de el doctor Milan Raisil. ¿Por qué? Porque Milan tiene que irse de su país, República Checa, se hospeda temporalmente en Australia y de allí termina viajando a los Estados Unidos y residiendo allí. Raisil falleció en el año 2011 en Sacramento, si no estoy mal. Entonces es una historia con bastantes entresijos, con bastantes datos, nombres e información, mis queridos podescuchas. El método, vuelvo y repito, en conjunto de Raisil Repkov lo que hace es potenciar y acelerar no solo el aprendizaje, sino la ocurrencia de este tipo de experiencias. Pero no está enmarcado única o exclusivamente para la ocurrencia de la experiencia fuera del cuerpo, que a todos nosotros nos interesa, y no está enmarcado única o exclusivamente para la ocurrencia de la VR, que es lo que interesará a otro sector o a otro grupo poblacional. Aquí básicamente es un método híbrido o mixto, si se quiere, que nos permite comenzar a experimentar con todo esto. Para aquellos miembros que están escuchando que pertenecen al grupo experimental a Sputnik 1, habrán notado últimamente que muchas de las instrucciones contenidas en el manual nos llevan directa o indirectamente a tener ciertos atisbos y ciertas experiencias, independientemente de la calidad y la duración, relacionadas con VR. Porque todos nosotros, o todos aquellos que están vinculados practicando en este momento, si no es que la mayoría las han experimentado, uno, estando 100% despiertos, naturalmente en estado de vigilia, y dos, operativos, por no decir la palabra consciente, de su entorno mientras llevan a cabo estas prácticas. Otra cosa es cómo lo matizamos, cómo lo interpretamos subjetivamente. Entonces, mis queridos podescuchas, aquí, como se han dado cuenta, he integrado las dos cosas, tanto lo que se va a ofrecer ya para todo 2025, junto con el curso base OV, no es que una cosa sea prerequisito de la otra, es el testeo y la prueba del método Raisil-Repkov. ¿Cómo está desarrollado? Porque así ya venía estructurado afortunadamente, gracias al material que nos suministraron. También hay un material multimedia que es más similar a lo que figura en si ustedes produce el efecto Ganzfeld, es decir, una especie de estado de uniformidad, un estado específico de modulación y actividad cerebral, con unos tracks específicos diseñados para esto. Entonces está concebido como 5 lecciones para hacer 5 técnicas que están en conjunto todas relacionadas,
desarrollando y practicando una vez a la semana para aumentar no solo la tasa de efectividad, sino también mejorar el rendimiento en la práctica, tanto de OB, ahora lo digo, como de BR. Aquellos que estén interesados pueden contactar naturalmente, como siempre, a los correos de contacto en orbitapodcast1@gmail.com, hacerlo también al correo de contacto academiadeproyeccionastral@gmail.com y desde luego contactar vía móvil con Telegram al +57 317 467 2378. Pues bien, mis queridos podescuchas, una vez hecha esta salvedad, hay que dar algo de contexto, ¿no? Vuelvo y repito, esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con que es en regla un engaño, un timo, un scam, el mal llamado efecto Rykov. Creo que se aprovecharon de un científico, de un investigador, para colgarse bajo los hombros de este y vender una chapuza, una completa tontería. Un conjunto de CDs que de hecho actualmente la página sigue estando operativa, la página de esta empresa Inspire 3, pero obviamente ya no los distribuyen. Todo lo que hay en internet en español o incluso en inglés es un PDF, un texto de 6-7 hojas de la misma empresa, tergiversando y distorsionando la información a más no poder, y de hecho es increíble que la gente caiga en ello, porque todo esto de lo que vamos a hablar hoy, mis queridos podescuchas, y en las siguientes emisiones es público. El problema es que, claro, está vinculado a una historia que le precede y a un contexto que involucra muchos datos y mucha información. Por ejemplo, todo esto está vinculado con las investigaciones inusuales, mis queridos podescuchas, que se llevaron a cabo particularmente en la extinta Unión Soviética, que se siguen desarrollando ahora en la Federación Rusa, en lo que era antes Checoslovaquia, ahora conocido como República Checa. Así es, nuevamente aparece aquí, de donde también es originario, para los que no lo recuerdan, Ishak Bentok, y Hungría. Estos tres países, independientemente de las valoraciones que ha hecho el gobierno norteamericano, Estados Unidos, sus diferentes agencias gubernamentales, fueron pioneras en investigación no PSI, sino en investigaciones avaladas por el aparato estatal, ya fuese para avalar o desestimar justamente las afirmaciones que se hacían sobre cierto tipo de fenómenos. Vuelvo y repito, esto no tiene nada que ver con la tontería del efecto Rykov. Eso se trata de una empresa todavía registrada, está registrada desde el año 2008, es una sociedad de responsabilidad limitada. De hecho, se hace pública es en el año 2017, que es cuando comienzan a comercializar y vender estos CDs de tamaña tontería, que son una mezcla de mal PNL, hipnosis bastante chabacana y gamberra, que poco o nada tiene que ver con la hipnosis clínica ericksoniana. En fin, más de lo mismo. Entramos entonces en materia para darles algo de contexto. Hay diferentes informes fechados del 75, 72, 71, 1900, les estoy hablando desde luego, que tenían que ver con la base de las investigaciones que iba a llevar a cabo el famoso Instituto SRI en Estados Unidos, pero que estaban vinculadas a lo que fueron la aplicación de los protocolos para visión remota en los originales programas tanto Gleamflame como Scanner, y adicional a eso a los programas que se estaban llevando a cabo por parte del aparato militar, que por cierto fueron liderados y encabezados en su momento por el famoso Skip Atwater. Pues bien, entrando en materia, en el caso de Vladimir Rykov, que también ya falleció, se trató de un psicoterapeuta. En su momento fue el jefe del laboratorio de hipnosis del Centro Estatal de Investigación Científica en Moscú. Estuvo vinculado desde luego a la Asociación Nacional de Hipnosis Clínica y fue copresidente de la Asociación Internacional de Hipnosis Teórica y Experimental. Hay muy poca información de Rykov porque lamentablemente pues aparecen todas estas tonterías de la empresa esta londinense que nada tiene que ver con el Dr. Rykov, con sus investigaciones. Este psiquiatra formado y neuropsicólogo de la época llegó a postular lo que él llamó la hipótesis de reencarnación artificial, de la cual hablaremos en la siguiente emisión, mis queridos podescuchas, porque es algo abstrusa y densa de entender. Aquí de momento, para entender de qué va el método combinado de Rykov-Rizil, nos vamos a centrar en el trabajo de Rizil. Dentro de la comunidad de visión remota se ha debatido si se podía o no emplear desde siempre la hipnosis para ayudar a realizar procesos de visión remota.
Autores ya renombrados en el campo, como el físico Russell Tarr, uno de los cofundadores del programa de visión remota en Estados Unidos, afirmó en diferentes ocasiones que no se requerían procedimientos especiales ni rituales, ya que esto no solo era una cualidad o habilidad específica que se le podía enseñar a todas las personas en general, sino que además requería simplemente algo de entrenamiento. Este estaba convencido de que todo el mundo tenía la capacidad de ver, en el sentido o en la acepción más tradicional de la VR, a distancia en cierta medida. En la historia de la investigación PSI, aquí es cuando aparece entonces el nombre del investigador checo, bioquímico, doctor en bioquímica, Milan Rysil, que colaboró internamente en su estadía en República Checa y luego su paso por Austria con el doctor Vladimir Rykov. Sin embargo, el trabajo fue muy poco conocido, pero se encargó de usar al inicio hipnosis y luego perfeccionó el método para poder prescindir de esta en un esfuerzo por potenciar lo que él conocía como capacidades extrasensoriales en sujetos de investigación, que luego, como veremos más adelante, se dio cuenta que esto derivó en la ocurrencia regular y constante de diferentes tipos de sujetos experimentales, tanto de visión remota como de OVs en plural. Así es. Y aquí entonces hay que hacer como un pequeño paréntesis, mis queridos podescuchas, a fin de entender un poco más toda esta historia. Rysil nació el 22 de mayo de 1928 en Praga, falleció el 9 de julio del año 2011 en Sacramento. Y entonces aquí me voy a permitir una pequeña sinopsis de la revista Mankindresh para que ustedes entiendan más o menos de qué va todo esto. La influencia de Rhine, estamos hablando aquí de Joseph B. Rhine, en el mundo científico comenzó a sentirse con más fuerza durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando el campo moderno de lo que se conocía como parapsicología comienza a tomar forma. Entre los corresponsales durante esta época se incluyen a W. Cox, John Edelman, Julia Iceborg, Robert McNeil, Carol Nash, Gertrude Steiner y más tarde Charles Honorton, Stanley Nickmer, Robert Morris, Rex Stanford, Ian Stevenson, desde luego Charles Starr, y posteriormente, durante sus años de estudiante y cuando este asume diferentes puestos profesionales en la escena internacional, Joseph B. Rhine inicia una correspondencia regular con Milan Rysil. La culminación de este periodo llegaría en 1957 con lo que en Estados Unidos se conoció como la Asociación Parapsicológica Internacional, de la que muchos de estos personajes antes señalados se convirtieron en fundadores. El parapsicólogo entonces pionero, que de hecho era propiamente un doctor en ciencias naturales, física y química con un PhD en bioquímica, Milan Rysil, naturalmente este tenía un doctorado en ciencias naturales de la Universidad de Praga, capital de República Checa, antes Checoslovaquia, igual que nuestro estimado y entrañable ya personaje aquí, Ischak Bentok. Este estuvo asociado al Instituto de Biología de la Academia Checoslovaca de Ciencias en Praga. Sin embargo, tuvo que abandonar su natal Checoslovaquia en 1967 por razones políticas. Fue un exilio no autoimpuesto, sino obligado. Finalmente se instalaría en los Estados Unidos. Su investigación de técnicas para el entrenamiento de PES o percepción extrasensorial comenzó a atraer rápidamente la atención internacional. Mientras vivía aún en Praga, se convirtió en el 63 en un investigador asociado correspondiente al laboratorio de parapsicología de la famosísima Universidad de Duke, Durham, Carolina del Norte, que es donde se trata primero de instrumentalizar y luego con criterios metodológicos pertenecientes a la psicología y otros campos afines de diseñar procedimientos que fuesen estandarizados para abordar los diferentes fenómenos que iban a ser objeto de estudio de la parapsicología naciente en ese entonces o incipiente. En 1963 recibe Rysil el premio McDowell por su trabajo distinguido en el campo de la parapsicología. Hay que señalar además que Rysil era un lingüista destacado con un dominio de cerca de 4 idiomas bastante fluido. Había que, por su trabajo, tenido que desplazarse constantemente por toda Europa, parte de Europa del Este. Había estado dando conferencias y enseñando en diferentes universidades en Praga, Moscú, Leningrado, ahora conocido como San Petersburgo, Viena, otras zonas de Europa y Asia desde luego. Pues bien, Rysil cuenta además con una veintena de artículos, específicamente en el campo del PSI, pero en su campo particular, es decir, bioquímica, con cerca de 100 working papers, entre otros, y más de 20 libros. Estos han sido publicados en más de 17 idiomas, traducidos,
y había una descripción popular de su investigación que había aparecido en un bestseller acerca del descubrimiento de lo que se conoció como Iron Curtain de Ostrander y Schroeder de 1970. En todos sus escritos y cursos, Milan Risil siempre enfatizó la necesidad de evidencia experimental y de una evaluación crítica, metodológica y rigurosa acerca de los datos. En efecto, se trataba de un enfoque realista que mostraba la forma en que los hechos debían ser abordados en el campo de la parapsicología, con tal de endilgarle hasta cierto grado de validez y dominio entre la comunidad general. Pues bien, la investigación de las diferentes técnicas para entrenar la percepción extrasensorial de Risil inicia más o menos hacia el año de 1960, hacia finales de los 50, y básicamente comienza a notar bastante cómo se estaban haciendo trabajos análogos particularmente en Moscú. Allí es cuando decide viajar y conoce entonces al neuropsicólogo Vladimir Leonovich Rykov. Entran en contacto para desarrollar conjuntamente lo que él llamaría un método experimental para poner a prueba la posibilidad de, bajo estados de trance específico, generar condiciones ideales en las cuales los individuos iban a tener diferentes tipos de experiencias. Y naturalmente, con lo primero que estos investigadores se encuentran es con la ocurrencia de OVs inducidas bajo estado de trance que luego quedan como anquilosadas en los individuos. Es decir, después de que pasa el efecto del trance y la persona se encuentra normal, comienza a tener con mayor frecuencia estas experiencias sin necesidad previa ya de la hipnosis, y lo mismo comienza a ocurrir para el caso de la VR, que hasta entonces se llamaba, por lo menos en esta parte de Europa, como videncia, por no emplear el término clarividente. En efecto, habían pasado bastantes años desde que el Dr. Risil se había desvinculado del Instituto de Biología de República Checa. Sin embargo, ya había llamado la atención del gobierno checo, que empezó a interesarse por lo que llamaba investigación, pero ellos insistían investigación psíquica. Sin desanimarse, Risil continuó sus diferentes estudios que incluían técnicas hipnóticas, técnicas de estados de trance específico y posteriormente, a través de métodos y procedimientos enfocados como prácticas, ya la generación de estados alterados de conciencia. Después de practicar con cerca de más de 1500 individuos, Risil afirmó haber encontrado capacidades específicas, fuertes y comprobables que se derivaban de procedimientos que ya no tenían que ver con estados de trance, que no tenían que ver con uso de métodos de inducción hipnótica y que propiamente potenciaban las habilidades PSI, dentro de las cuales claramente catalogaban la visión remota y la OV. Risil lo que había hecho era utilizar sujetos psíquicos para predecir, por ejemplo, números ganadores de la Lotería Pública Checa. Llegó a tener éxito entre el 65 y 68, como así lo atestigua un paper de la época que está en alemán, fue traducido al inglés y posteriormente al español, en donde los participantes llegaron a ganar lo que sería hoy el equivalente a cerca de $25,000 actuales. Sin embargo, muchas de estas investigaciones y la publicación de sus resultados comenzaron a resultar perjudiciales para su seguridad e integridad física debido a que atrajeron rápidamente la atención de los mandos militares. En esta época ya el régimen checoslovaco se interesó sobremanera por el trabajo de Risil y este se encontró constantemente perseguido por diferentes cuerpos de seguridad del gobierno. Los manuscritos de este rápidamente fueron confiscados y se le pidió colaboración directa con la institución militar, a lo cual este se niega. En términos bastante contundentes, Risil lo que se le solicita es que comience a espiar e informar acerca de las actividades e investigaciones cercanas a las de este por parte de lo que serían sus colegas científicos occidentales o otros países. Las autoridades dejaron muy en claro que estaban interesadas en el desarrollo de diferentes procedimientos con fines de espionaje o aplicación militar, algo no muy diferente de lo que ocurriría en la Unión Soviética en su momento y en Estados Unidos de este lado del globo. El gobierno ejerció tal control sobre la vida de Risil que este no tuvo más opción que obedecer o desertar. Su escape de Checoslovaquia se conoció como, en su momento, una perfecta obra de sincronización o una obra maestra de sincronización precisa. De hecho, Risil se las arregló para salir del país con toda su familia en 3 autos y muchas posesiones valiosas, incluida su preciada biblioteca. Irónicamente, Risil recuerda que los detalles de su deserción habían sido predichos para él 15 años antes
por uno de los sujetos experimentales con los que éste iniciaría sus pruebas iniciales. Los investigadores de los países socialistas habían seguido haciendo hincapié en las aplicaciones prácticas de la percepción extrasensorial, que en su momento habían sido iniciadas, por eso se le considera a Risil el pionero realmente del lado de lo que se conoció como la cortina de hierro de las investigaciones ESP. En realidad, desde la deserción de Risil, la investigación psíquica occidental se comienza a orientar un poco más hacia los usos prácticos. Hasta aquí, mis queridos podescuchas, la primera parte que quería compartir con todos ustedes. Recuerden, aquellos que deseen probar o testear el método Risil-Rykov pueden contactar a enorbitapodcast1@gmail.com o hacerlo también al correo academiadeproyeccionastral@gmail.com. Si les ha gustado este contenido, recuerden compartirlo, darle like y difundir. Para lo que sería el curso, se ha estructurado como un curso gracias a al orden esquemático que tienen cada una de las lecciones. Recuerden que es un método mixto para OBBR. Pueden también contactar al +57 317 467 2378 con Telegram. Gracias a todos por su atención y nos veremos en una próxima emisión.